Buenas tardes. Las últimas noticias de hoy. Andan sueltos dos asesinos tremendamente peligrosos. Están afectando a una importante cantidad de personas dentro de nuestra población. Ellos son el desánimo y su secuaz, la frustración. Para poder resolver este enigma, quiero invitarte a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder invocarte, por esta oportunidad que tenemos de poder aprender de ti. Bendito Dios, pon en cada uno de nosotros, tal como lo hiciste en tantos hombres y mujeres, esa visión correcta de las cosas y cómo poder enfrentar cada situación que esté por delante, que estemos viendo o que estemos siendo conscientes, sabiendo que tú tienes un plan, que tú tienes un propósito y que tú quieres hacer tu voluntad con personas como nosotros, personas comunes y corrientes, pero que en tus manos podemos marcar la diferencia. Yo te bendigo en este día y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios tiene planes y sueños que son extraordinarios, son más allá de los que podemos imaginar. Este es un tiempo en que definitivamente estamos viendo cómo hay una obra espiritual, y he entendido esta realidad, que hay una obra espiritual de las tinieblas, evidentemente, que lo que busca es precisamente tratar de anular o retardar o destruir abiertamente esos sueños y esos planes y propósitos que Dios tiene. Dios es un Dios de propósitos. Dios no hace nada sin tener un propósito. Uno de los pasajes más hermosos que podemos encontrar en la Biblia está en Jeremías 29:11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene claridad respecto, Él sabe lo que tiene que hacer, Él sabe lo que está haciendo. Dicho de otra forma, si Dios no supiera lo que está haciendo, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Por qué es importante considerar que Dios tiene el control y planes sobre todo lo que está sucediendo? Porque nuestra vida necesita un propósito. Nuestra vida tiene un destino. Fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. Esa debería ser la máxima de nuestra vida. Sin embargo, muchas veces lo que sucede en nuestro entorno lo que hace es precisamente lo contrario: desviarnos de cuál es el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Algo que constantemente debemos recordar en nuestra vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué he venido a Cristo? Uno de los casos que más me gusta es el caso de Nehemías. Nehemías fue un hombre que Dios utilizó para cumplir los propósitos precisamente que Dios tenía. Fue un hombre que a lo mejor no se destacó por hacer tremendos milagros o cosas sorprendentes. Sin embargo, su vida nos ministra hasta el día de hoy sabiendo que Dios puede usar personas comunes y corrientes para hacer su voluntad. Y tal como el profeta Jeremías lo mencionó, sus pensamientos, los pensamientos de Dios, son pensamientos de bien y son pensamientos de paz. Dios quiere hacerle bien a la gente. En esta realidad es que encontramos el capítulo 2 de Nehemías. El escenario es Jerusalén, después de haber sido advertida un sinnúmero de veces, un sinnúmero de oportunidades por distintos hombres de Dios, a través de distintas señales, de distintas circunstancias. Jerusalén finalmente es destruida. Jerusalén no pensó en su fin, dice en otro pasaje. Y lamentablemente, lo que se había advertido vino a ser una realidad. Jerusalén es destruida, el templo es destruido y sus muros también son totalmente derribados. Todo el esplendor que se había conocido de esta hermosa ciudad, aquella ciudad sobre la cual Dios tiene puestos sus ojos, vino a ser completa ruina. Y es en este escenario en que Nehemías, el copero del rey Artajerjes, un hombre que
para ojos humanos podríamos decir, tenía entre comillas su futuro asegurado, vivía en la tranquilidad, vivía en palacio, tenía un excelente trabajo. Se entera de la situación que está sucediendo en Jerusalén, una situación que lleva más de 90 años, ¿sí? Una situación que lleva 90 años sin resolverse. Es un tiempo tremendamente prolongado y no hay absolutamente ningún cambio. No hay absolutamente ninguna diferencia entre la destrucción inicial y el tiempo en que Nehemías, se está enterando de esta situación. Sin embargo, él está atento a esta situación y Dios mueve su corazón. Tanto así que Nehemías desarrolla un plan. Él no es insensible a esta situación, muy por el contrario. Él está desafiado a hacer la diferencia. Entiende que es el hombre para ese momento y para ese trabajo. Y emprende rumbo, después de haber pedido cartas, después de haber pedido ayuda, después de desarrollar un plan, después evidentemente de orar como primer lugar. Nehemías emprende el rumbo y estoy en el capítulo 2, el versículo 11 en Nehemías dice: llegué pues a Jerusalén. Después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. El escenario hasta aquí es que Nehemías llega por fin a Jerusalén, después de haber orado, después de haber desarrollado un plan, después de tener el respaldo también de la propia autoridad, el propio rey Artajerjes, que le envía con todas las cartas y con dinero, incluso él paga por la obra. ¡Qué increíble! Un rey pagano paga por la obra para construir la Jerusalén de Dios. Esto solamente puede hacerlo el Señor. Sin embargo, él va a Jerusalén y está ahí 3 días. Y lo primero que hace, después de estos 3 días, es hacer un recorrido. Cerciorarse de manera personal qué es lo que realmente está pasando. Una cosa era la impresión, una cosa es el mensaje que él recibe a través de, como dice la Biblia, Anani, uno de sus hermanos. Una cosa muy distinta es lo que le habían dicho que estaba sucediendo. Y otra cosa es que él mismo ve con sus propios ojos qué es lo que realmente está sucediendo. Y se informa de tal manera que realiza esta inspección. Él quería ver la magnitud del daño, él quería comprobar lo lamentable de la situación. Evidentemente, cuando uno toma una decisión como la que Nehemías tomó y se anima a ser parte de la obra de Dios, uno tiene que calcular los costos. Uno tiene que calcular lo que va a hacer. He visto en mi vida y he entendido así que existen 2 grandes listas de personas. Unas personas que están en una lista de los que empezaron y nunca terminaron. Esa lista por lo general es muy extensa, es muy grande. Y lo peor de todo es que día a día va creciendo. Y otra lista de aquellas personas que creyeron a Dios, cumplieron su propósito y terminaron lo que estaban haciendo. La obra que Nehemías se había propuesto realizar era una obra gigantesca. Una obra que había estado detenida, que había tenido oposición, que había tenido dificultades. Una obra que nadie había querido hacer antes. Por ende era tremendamente importante lo que Nehemías estaba haciendo. Tenía que cerciorarse concretamente cuál era la magnitud
del valor, del costo que él tenía que pagar para terminar esta labor. Lucas 14, 28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea, dice el Señor Jesús, que después que hayan puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. La cantidad de personas que han tomado en cierta medida valentía y han querido hacer las cosas por sus propias fuerzas, pero que no terminan haciendo absolutamente nada, es tremenda. No en vano Cristo dice que cualquier obra que uno comience, uno tiene que evaluar muy bien cuál es el costo que quiere pagar y hasta dónde está dispuesto realmente a pagar. Y por sobre todas las cosas, evidentemente, seguir al Señor. Tiene un costo alto y uno tiene que saber aquello. Cuando Nehemías decide en su corazón acceder a este llamado de Dios, porque es un llamado de Dios, él también evidentemente quiere comprobar si es su voluntad, si es la voluntad de Dios, si Dios le va a respaldar. Uno de los hechos interesantes que sucedió aquí es que es el propio rey, su propia autoridad, quien no solamente lo apoya, le da dinero, le da las cartas, le envía incluso hasta con una escolta, con ejército. Proverbios 21:1 dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Muchas veces hay visiones que tenemos en nuestro corazón, pero que en realidad no cuentan con el respaldo de Dios. Y en muchos aspectos las autoridades que Dios ha puesto, eso lo dice también Romanos capítulo 13, Dios ha puesto toda autoridad y muchas veces Dios utiliza la autoridad también para mostrarnos si hay un respaldo en lo que estamos pensando, en lo que estamos creyendo, o muy por el contrario, no lo hay. Artajerjes es un rey pagano. Sin embargo, le dio todo su apoyo en todo orden de cosas. Y para Nehemías fue un respaldo tremendamente importante. Él debió haber dicho, esta visión no es solamente una visión mía, es algo que Dios me está llevando a hacer. Debemos entender que en todas las cosas, Dios siempre debe llevar la delantera. Cuando en mi corazón yo he puesto a Dios atrás, ahí hay un problema. Y esto tiene que llevarnos a evaluar cómo estamos llevando nuestra vida. Cómo estamos viendo las cosas, cómo estamos actuando, cómo estamos haciendo. Como les dije, es sorprendente que durante 90 años Jerusalén estuvo sin ser reconstruida. Sin embargo, Nehemías escucha el llamado, responde a la visión y en 52 días realiza una labor extraordinaria, increíble. Es definitivamente el respaldo de Dios hacia esta visión que había sido puesta en su corazón. Cabe preguntarse, ¿por qué algunas personas terminan lo que hacen y otras no? Y es aquí donde yo veo un asesino en serie. El desánimo. El desánimo está matando a los cristianos y ha sido uno de los asesinos por excelencia. El desánimo, la falta de motivación, la frustración y todas aquellas cosas que tengan que ver con perder el sentido al por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, han privado a muchos hombres y mujeres de Dios de perseverar y cumplir el propósito para el cual han sido llamados. Este es un tiempo, hijos de Dios, en que estamos viendo que este asesino está suelto. Y no solamente él, tiene bastantes secuaces, la frustración, el enojo, la amargura, el resentimiento, un montón de delincuentes tremendamente peligrosos como él. Más allá de estar enfocados en alguna persona, si usted esperaba que yo le dijera el nombre de algún delincuente que se había escapado de la cárcel o que estaba suelto sin ser detenido, definitivamente el mundo espiritual es más potente que el mundo físico. El ánimo es un objetivo importante. Cuando falta el ánimo, cuando no hay una correcta motivación, cuando hay una falta de visión, todo se hace más complejo. Santiago escribe en el capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Dicho de otra forma, los que tienen desánimo constante, los que viven en el desánimo constante.
purificad vuestros corazones. Es muy tremendo. El pecado necesita ser resuelto en base a la confesión y a la limpieza a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero el desánimo es algo que uno tiene que trabajar en su propio corazón. Dicho de otra forma, si tú estás desanimado, es única y exclusivamente porque has permitido que este ladrón venga a robarte. Y le has abierto la puerta de tu corazón, de tu ser interior. Dice nuevamente, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Está tu corazón limpio? ¿Hay una mala motivación? ¿Has guardado rencor contra alguien? ¿Tienes deseos equivocados, pensamientos equivocados? Proverbios capítulo 4, no en vano dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Marcelo la semana pasada nos hablaba de la importancia del corazón. Y definitivamente creo que esto es algo que Dios nos pone en la misma visión, en la misma perspectiva. Nehemías se levanta, llega a Jerusalén. Él tiene el respaldo del rey y evidentemente también tiene el respaldo de Dios. Es un hombre de oración, es un hombre de planificación, es un hombre ordenado. No le comenta a nadie lo que él está haciendo. Él tiene claro cuál es la visión. Da una vuelta de noche para cerciorarse de manera personal qué es lo que está pasando y cuál es la magnitud del daño. Saca cuentas, evalúa, revisa. Pero ahora viene otro momento. Viene el momento de comenzar. Uno puede tener unas tremendas planificaciones, uno puede tener unas tremendas visiones y unos tremendos sueños y anhelos. Sin embargo, mientras no llegue el punto de tener que trabajar y tener que hacer la obra, todo eso va a quedar simplemente en el papel. Cuando llega este minuto, ¿qué esperar? ¿Qué debía esperar Nehemías? ¿Y qué debemos esperar nosotros cuando llegue el minuto de hacer la voluntad de Dios, de llevarla a cabo? Hay tres cosas que debemos esperar. Primero, debemos esperar oposición. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Hay una lucha espiritual que se desata en el mundo espiritual, evidentemente. Y esto lamentablemente pilla de sorpresa a mucha gente. ¿Cómo? Si es la voluntad de Dios, ¿por qué es de esperar oposición? Precisamente por aquello. Precisamente por aquello. Lo primero que tienes que esperar al hacer la voluntad de Dios es oposición. Lo segundo que debes esperar es el momento oportuno. Nehemías llega a Jerusalén y no llega y se involucra inmediatamente en el asunto. No llega y se tira a hacer manos a la obra inmediatamente. No se apresura. Él tiene claro cuál es el tiempo oportuno. Llega a Jerusalén y dice la Biblia que está 3 días ahí. No se dice qué hace durante esos 3 días. Pero podemos, sin temor a equivocarnos, pensar que primero descansó. Segundo, reafirmó sus planes, ¿sí? Tiene que haber hecho una nueva evaluación, a ver cómo era, lo tengo claro lo que voy a hacer. Y en tercer lugar, pero el más importante, es muy probable que haya orado durante esos 3 días. Nehemías era un hombre de oración, era un hombre que buscaba a Dios. No solamente era un hombre planificado y ordenado, era un hombre de oración, era un hombre de clamor. Primer aspecto, esperar oposición. Segundo aspecto, esperar el momento oportuno. Y el tercer aspecto es evalúa la situación real. Muchas veces el paso de los sueños, de lo que está en la mente o de lo que hemos recibido, se pierde a la hora de la evaluación real. Muchos tenemos sueños, anhelos, deseos, pero cuando no tenemos una perspectiva real de las cosas, muchos de nuestros anhelos y sueños se pierden, desde las cosas más sencillas hasta las más importantes. Llega el minuto en que después de hacer todas estas cosas, Nehemías va a la acción. Y mire lo que dice el versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio.
Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Llegó el momento de la acción, llegó el momento de contarle también a los demás qué era y por cuál era el propósito por el cual Nehemías estaba en el lugar en donde estaba. Hay cosas, hay visiones, hay aspectos que Dios trabaja primero en nuestros corazones, en nuestra intimidad. Y cuando ya llega el minuto oportuno, es el tiempo de compartirlas, de dar la visión, de entregarla. Esto es lo que Dios ha puesto en mi vida. Y esto es lo que Dios ha hecho también. Y esto es lo que Dios ha mostrado para respaldar lo que estoy diciendo. El minuto había llegado. Este era el momento preciso de compartir con los demás también la visión. Y vemos nuevamente el respaldo de Dios en esto, de tal manera que la propia gente dice: edifiquemos, levantémonos y edifiquemos. Esto fue una inyección de ánimo, fue una inyección, una vitamina poderosa para esta gente. Encontraron propósito, encontraron sentido. Hemos estado viendo esta realidad por muchos años a nuestro alrededor, pero hoy vemos que alguien nos comparte una visión que viene de Dios y que tiene el respaldo de Dios. Y hoy día no solamente eso, queremos ser parte de esta obra. Queremos ser parte de esta labor. La mayor motivación no es ni la interna ni la externa. La mayor motivación es la eterna. Nehemías lo primero que hace es manifestarle, ¿sí? Claro, esta es la situación en que estamos. Ustedes ven lo mal que estamos y cómo está Jerusalén. ¿Sí? Venid, dice, les anima. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza, en oprobio, en menoscabo, en menosprecio. Y entonces dice: les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. La motivación por la cual Nehemías hace todas estas cosas es porque es algo que viene desde el mismo corazón de Dios. Es la mano de Dios tomando el control y la dirección de esta situación. Les declaré esta verdad, les declaré esta realidad. Cuando hay una motivación eterna, definitivamente esto es tremendamente poderoso. No en vano, la inmediata reacción de la gente es: levantemos y edifiquemos. Y dice, termina el versículo 18 diciendo: así esforzaron sus manos para bien. Cuando hay una motivación eterna respecto de las cosas, cuando hay una motivación clara respecto de las cosas que viene precisamente desde el propio corazón de Dios, no queda más que responder. ¿Y cómo es nuestra respuesta? Con esfuerzo, con ánimo, con deseo. Con ánimo pronto, como dice la Biblia. Con un deseo genuino de ver la gloria de Dios. Qué importante es esta situación. Aquí vemos un primer cambio. A lo mejor físicamente todavía no se había construido nada, no había sucedido nada. Pero lo más potente y lo más importante ya estaba sucediendo. El cambio se estaba dando en el interior de las personas. Muchas veces tratamos de evaluar las situaciones en base a números o en base a estadísticas o en base a cosas que uno puede decir son tremendamente concretas. Pero el primer cambio tiene que ser en nuestro corazón, porque es allí donde se da también el primer límite. Donde se frustran muchos de los planes de Dios es precisamente en nuestra vida, en nuestro interior. ¿Dónde está la limitante para los planes extraordinarios de Dios? Precisamente en nuestro interior. Es por esto que un versículo como este del 17 y el 18 aquí en Nehemías capítulo 2 es tremendamente desafiante. Cuando llega el momento de revelar los planes de Dios, la gente reacciona de la manera correcta. La gente se esfuerza para bien. Cuando los planes de Dios llegan a nuestra vida y cuando hay una motivación eterna,
no queda otra forma sino responder de manera correcta. Nuevamente, ¿qué sucede muchas veces cuando los planes de Dios, a pesar de que son de bendición, a pesar de que generan alegría, gozo y esfuerzo, se manifiestan públicamente? Viene la oposición. Y este Hijo de Dios es un tema muy potente a este respecto. No esperemos otra cosa sino una oposición precisamente a los planes de Dios. Dios quiere conservar y hacer preservar y hacer crecer la iglesia. Hoy los ojos de Dios están puestos precisamente en la iglesia. Y la iglesia no es solamente un organismo, no es una organización. La iglesia está compuesta por personas, por ti y por mí, dirigidos, unidos por la acción del Espíritu Santo, con una misma visión, con una misma fe, con un mismo sentido, con un mismo propósito. Nehemías recibe esta visión y la comparte. Y esto genera una unidad, una coinonía, que también tiene sus frutos, va a empezar a dar sus frutos. Cuando es el Espíritu de Dios que genera esa realidad en nuestra vida, no queda otra cosa sino es cumplir los propósitos de Dios y enderezar nuestra vida en base a esta realidad. Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que yo voy a hacer y no me voy a desviar a este respecto. Sin embargo, sabemos que se levanta también la oposición. Dice en los versículos 19, pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, se burlaron y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Esta misma estrategia de desanimar, esta misma estrategia de menospreciar, esta misma estrategia de poner un conflicto respecto de cuál era la voluntad de Dios y qué es lo que se estaba dando en el mundo, ya había dado resultados muchas veces antes. Evidentemente, cuando un plan maligno da resultado, no hay sentido de cambiarlo por otro distinto. Lo primero que hacen estos tres personajes no solamente es oponerse, sino utilizar el mismo plan que venían utilizando durante años. Sin embargo, Nehemías dice en el versículo 20 que les da una extraordinaria respuesta. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Cómo responder a la hostilidad en tiempos como los que estamos viviendo? Nehemías nos da un excelente ejemplo de cómo hacerlo. Tres aspectos podemos considerar a la hora de preguntarnos cómo responder a la hostilidad. Primero, con mansedumbre. Nehemías no pierde su lugar, no se altera, no se complica. Segundo, con rapidez. No lo posterga, no lo deja para después, no le pide 30 días hábiles. Es una respuesta en el acto. Y tercero, con firmeza, con claridad. Él les manifiesta quién es el que está dirigiendo esta obra y cómo es que Dios la va a terminar. Los motivos de estos tres y en general los motivos de los opositores a la obra de Dios, por lo general son intereses personales. Los motivos de Nehemías eran celestiales. Es muy importante que en este tiempo definamos cuáles son nuestras motivaciones para buscar a Dios, cuáles son nuestras motivaciones para servirles. ¿Cuál es nuestro deseo en la vida? ¿Queremos ver la gloria de Dios o simplemente queremos permanecer en el status quo que nos mantiene en una engañosa estabilidad? Los motivos de estos tres ni siquiera son representar al rey. Lo invocan, es verdad. Se van a levantar, se van a rebelar contra el rey. Pero en realidad es que estos tres tampoco les interesan. No están respaldando a la autoridad. Lo único que ellos quieren es mantener este estado que a ellos les beneficia. Nehemías les deja claro cuál es el propósito por el cual él está haciendo lo que está haciendo. Y me parece extraordinario
corroborar esta realidad. Dice el versículo 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Tiene claridad, tiene algo a concreto. Porque vosotros, dice, no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. No tiene que ver con ustedes. No tiene que ver con ustedes. Eso es algo que viene directamente de Dios. Y Nehemías tiene esa claridad. Y esa misma claridad también le da el respaldo a aquellos que sirven, a aquellos que están haciendo la voluntad de Dios, a aquellos que están experimentando la dirección de Dios. La obra de Dios siempre ha tenido oposición. Esto no es algo novedoso. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, recoge las palabras de Jesús, quien dice en Juan 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan registra esto y queda en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Años más tarde, Juan es llevado preso a la isla de Patmos. Y al regreso, dentro de sus epístolas, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¡Qué tremenda relación! Cristo le está diciendo, si quieres hacer mi voluntad, vas a experimentar oposición. No tengas duda de aquello, porque no son del mundo, porque no están buscando sus intereses personales, o no debiesen. Están buscando los intereses celestiales. Juan, después de ser llevado preso a la isla de Patmos, reafirma el mismo principio. Y es como que le estuviera diciendo a la gente, ¿saben qué? Jesús lo dijo antes. Y yo, personalmente, puedo decirles que es así. No se extrañen de que el mundo los aborrezca. Se levanta la oposición, pero tenemos que tener claridad. El Dios de los cielos, dice Nehemías, Él nos prosperará. Hay tres aspectos que quisiera rescatar de este versículo 20. Primero, Nehemías recalca un principio básico. La autoridad viene del Dios. Y también viene su respaldo. Nehemías así lo reafirma durante todos estos pasajes que hemos leído. Constantemente él está diciendo, es el Señor el que hace la obra. Es el Señor el que marca la diferencia. Es el Señor que ha empezado esta obra y Él la terminará. Segundo, los siervos se levantan. Muchas veces les he manifestado esto. Los que no sirven, no sirven. Cuando uno tiene una motivación de servicio genuina, no estoy hablando de liderazgo, no estoy hablando de una posición, no estoy hablando de ponerse en algún lugar específico. Cuando hay una motivación de servicio, los que tienen este deseo de servir para la gloria de Dios van a encontrar siempre un lugar en donde desarrollarlo. Cuando Nehemías les presenta este plan, dice que la gente se animó. Levantémonos y edifiquemos. Y así lo hicieron. Aquí mismo se reafirma, nosotros sus siervos, dice, nos levantaremos y edificaremos. Nehemías se hace uno más. Estamos trabajando para un plan mayor. Estoy trabajando para un propósito mayor y tengo clara mi visión. Estoy sirviendo a Dios para ver su gloria. Nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y un tercer aspecto que me llama la atención de este versículo 20 es nuevamente reafirmar el principio de la prosperidad. Una persona próspera es aquella que termina lo que empieza, no que lo abandona, no que desiste, no que se aparta, no que se amurra, ni se taima, ni tiene ninguna otra actitud equivocada, muy por el contrario. Él, dice Nehemías en el versículo 20, nos prosperará. He llegado a Jerusalén, esperé el tiempo oportuno, manifesté la visión, la gente respondió y ahora vamos a comenzar.
pero tengo seguro que vamos a terminar. Él nos prosperará. Que el Espíritu Santo ponga en esta misma hora en tu corazón esta misma visión. El Señor cumplirá su propósito en ti y en mí. Y Él va a terminar su obra. Aquello que ha empezado contigo, Él la va a terminar. Él nos prosperará. Y les recuerda un aspecto interesante. Ustedes no tienen parte en Jerusalén. No va a haber recuerdo de ustedes. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 4 que ellos habían entrado a una obra que otros comenzaron. Servir a Dios, buscarle, permanecer en Él, ser parte de la iglesia de Cristo es un privilegio que ninguno de nosotros hemos ganado. Es parte de la bendición y es parte de la herencia que hemos recibido como hijos de Dios. Y por esa razón, permanecer en su presencia, estar, a pesar de los años, a pesar del tiempo, permanecer fervientes en el Señor, es un privilegio que Dios nos ha dado. Y debemos cuidarlo y honrarlo. Antes de orar, quisiera hacerte esta pregunta. ¿Estás dispuesto para vivir por Jesucristo sin importar lo que piensen los demás? Nehemías recibió una visión celestial. Él tenía bien claro que era Dios que estaba moviendo las cosas. ¿Lo tienes claro tú? ¿Sabes para quién vives? ¿Estás dispuesto y has evaluado los costos que implica buscar a Dios y servirle en medio de una generación perversa? Este es el tiempo, hijos de Dios, en que debemos reafirmar en nuestro corazón a quién hemos recibido por Señor y Salvador. ¿A quién servimos? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por causa de Cristo? Quiero invitarte a orar en esta hora. Precioso Espíritu Santo, gracias. Gracias por esta palabra, porque entiendo claramente que tú estás despertando en nosotros una visión nueva. Estás renovando en nosotros, en muchos de nosotros, claridad respecto del por qué hemos venido a Cristo. Hemos sido arrancados del mundo de una vida sin propósito, de una vida de pecado, de una vida sin dirección. Muchos venimos de vidas destruidas, de enfermedades, de fracasos, de temores, de angustias, de bancarrotas, de adicciones. Y no solamente nos has sacado de ese mundo nocivo, del mundo de las tinieblas, sino que nos has llamado para hacer tu voluntad, para que hagamos las buenas obras que tú has preparado de antemano. Nehemías recibió esta visión y se comprometió con ella. Y en oración reafirmó en su corazón qué era lo que tenía que hacer. Que en este tiempo, Señor, a pesar de la oposición, a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas, tú reafirmes en nuestro corazón a quién hemos recibido como Señor y Salvador, para quién vivimos. Bien lo dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No vivo para mí, no vivo para mis intereses. Sabemos que cada vez que nos dispongamos a servir a Dios, a hacer su voluntad, se levantará oposición. Pero en nosotros debe haber una actitud de mansedumbre. Levantarnos contra la oposición con rapidez y con firmeza, pero no perdiendo nuestra visión, no perdiendo nuestro lugar. No se trata de nosotros, no se trata de alguna motivación personal, se trata de que hemos recibido la visión eterna, hay una motivación eterna. No estoy velando simplemente por lo mío. Mi anhelo en esta vida es cumplir los propósitos de Dios.
Despierta en este tiempo una acción sobrenatural en este ministerio. Despierta en esta sede y en cada uno de tus hijos, de los que te invocan, un deseo genuino de cumplir tu voluntad, de servirte, de amarte, de esperar en ti, de confiar en ti, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Hoy te adoramos, hoy te honramos y te exaltamos. Hazlo con nosotros. Hazlo una vez más en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.